que se trata de unas jornadas de actualización en cuanto a profesorado de historia, que tiene una gran importancia para los desafíos que actualmente tiene planteada la sociedad, y en este sentido la valoración puede ser pues altamente positiva por mi parte. Bueno, nos hemos reunido esta mañana aquí en esta Casa de los Rosales, en Villaviciosa de Odón, un grupo de historiadores para hablar de la confianza en la Iglesia, la historia de la confianza en la Iglesia, y la valoración es, como siempre, muy positiva, no solo por poder compartir conocimientos, sino también por estar en un clima distendido de conversación entre los que estamos aquí. Muchas gracias. En primer lugar quería agradecer a José Carlos la invitación. Voy a sentarme, estaba dudando si dar la conferencia de pie o sentado, pero como desde aquí veo muy bien la pantalla, lo voy a hacer sentado. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por la presentación tan generosa e inmerecida. Y bueno, que es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes este rato de charla, de reflexión y bueno, pues revisar estas cuestiones en torno, bueno, pues a ese libro que sacamos hace 2 años, que es producto de un seminario. Yo creo que probablemente también al ser producto de un seminario eso le ayuda a que tenga un poco más de unidad. Y bueno, pues me voy a inspirar en el libro. No sé muy bien, o sí que lo sé porque lo tengo escrito, pero la charla no sé muy bien cómo va a resultar, porque cuando me invitó José Carlos a dar esta charla sobre la desconfianza, lo primero que le pregunté, a lo mejor él no se acuerda, es ¿y cómo lo abordo esto, ¿no? Y me sugirió, a lo mejor no se acuerda él, me sugirió, dice, bueno, pues es un momento en el cual se abre una brecha de desconfianza, sobre todo entre los jóvenes y la Iglesia. Entonces, bueno, pues inspirándome en eso me he permitido poner un par de paréntesis en la conferencia, esa de los jóvenes, y en España, porque no me considero lo suficientemente sabio para hablar de mucho más allá, aunque es verdad que todas las realidades están interconectadas y más en este momento, no sé si más en este momento, pero desde luego en este momento, cuando ese 68 evidentemente nos remite a un fenómeno global, un fenómeno europeo, pero también un fenómeno que ocurre en otros muchos países. Les voy a pedir disculpas porque traía una presentación en PowerPoint y lo primero que me he encontrado es que me ha cambiado el tipo de letra. No lo sé qué pasará con todo lo demás. Espero que no esté muy descolocado todo lo demás. Bien, bueno, ese va a ser el esquema que voy a intentar seguir. Me doy cuenta, estoy sin reloj, entonces espero no irme mucho de tiempo. Tengo el reloj que me he ido a poner estropeado y no he traído reloj. Bueno, quería dedicar estos 30 minutos, quizás sean unos pocos más, bueno, pues hablar y hablarlo a partir de ese esquema que tienen ahí. Bien, cuando hablamos de 68, probablemente acuda a toda nuestra mente pues imágenes como algunas que están ahí, que todos las conocemos, ¿no? Pues en las calles de París ardiendo en el mes de mayo, esos jóvenes que salen a la calle a buscar a levantar adoquines y tirárselos a la policía. Pueden acudir las imágenes de los manifestantes contra la guerra del Vietnam, de los hippies en San Francisco, oyéndonos más para adelante o más para atrás. Podemos pensar en el movimiento por los derechos civiles que llega hasta en los Estados Unidos, que llega hasta los años 60, o podemos pensar también en esos jóvenes guardias rojos agitando el libro rojo de Mao en la plaza de Tiananmen. Podemos pensar en las guerrillas inspiradas en la revolución
cubana que surgen por doquier y sobre todo en América. Podemos pensar en feministas rebelándose con aquello que entonces empezaban a llamar el patriarcado. Podemos acudir muchas imágenes. Y es que el 68, más que una fecha, por supuesto, es como un historiador alemán, profesor en Sciences Po en París, Rainer Horn, que escribe en el libro al que hacíamos referencia antes, ha llamado el espíritu del 68, ese espíritu juvenil, rebelde, contestatario, inconformista, antiautoritario, antipaternalista, incluso, podríamos decir, revolucionario. De una revolución cuyos perfiles, hablamos de la revolución de mayo del 68, una revolución cuyos perfiles pues, no hemos definido muy bien y no acaban de estar bien definidos. Una revolución social y política, una revolución meramente cultural, con efectos meramente culturales. Bueno, ese magma, ese conglomerado, ese espíritu que reúne incluso sensibilidades muy diversas. Quizás sería más adecuado hablar de 60, o como se ha puesto de moda en la historiografía, hablar de largos años 60, un periodo, ese periodo de cambios, de transformaciones, que iría desde finales de la década de los 50 hasta mediados de la década de los 70. Bueno, esto de los largos años es otra moda recurrente en historia, el largo siglo XIX o el corto siglo XX, los largos años 60, hace poco vi que había un libro, los largos años 80, bueno, sabemos que las décadas son convenciones, que las cosas ni acaban ni empiezan cuando el año termina en cero, ¿no? Bien. Por tanto, bueno, pues entenderíamos por 68 ese 68. Podríamos hablar también de un 68 español, es más complicado, y ahí sí que necesitaríamos recurrir a ese referente global, no porque hubiera nada semejante al 68 francés en España, sino porque aquí también llegaron, obviamente, los ecos de aquellas protestas. Y también, evidentemente, estamos en un momento de emergencia de movimientos de oposición al régimen de Franco. Y encontramos esos jóvenes y menos jóvenes comprometidos pues, en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en fuerzas políticas de oposición, sobre todo fuerzas políticas de izquierdas, en asociaciones de vecinos, en el incipiente feminismo, en el nacionalismo, etc. Bien, eso en cuanto al 68, claro. 68 católico. Bueno, eso fue un poco un atrevimiento que tuvimos cuando quisimos titular ese libro, o mejor dicho, antes de ese libro, titular un seminario que tuvimos en el año 2018, es decir, a los 50 años del famoso 68, el famoso mayo del 68, pero quisimos, aparte, bueno, pues el gancho que pudiera tener la fecha, quisimos reivindicar la participación menos conocida quizá o menos apreciada de los católicos y del mundo católico en aquel ambiente reivindicativo, en aquel ambiente de cambio, en aquella revolución cultural. Bien, ese 68 que tendría que ver mucho también con otro acontecimiento fundamental en la historia de la Iglesia, en la historia de la Iglesia reciente, que es el Vaticano II. Y vuelvo aquí al autor que he mencionado antes, del espíritu del 68, porque publicó otro libro que se tituló El espíritu del Vaticano II, y de alguna forma
Bueno, pues he querido reunir aquí esa idea de que ese espíritu del Vaticano II, que si el espíritu del 68 trasciende la fecha, el espíritu del Vaticano II, al menos según este autor, también trascendería la propia letra de los documentos conciliares y habría creado una serie de expectativas, una serie de lecturas, y no lecturas incluso, de lo que significó o de lo que supuso el Concilio Vaticano II, que abrieron una serie de expectativas en el ámbito católico. Bien, no me detengo en esto porque es de sobra conocido. Si hay un término que nos acude a la cabeza cuando pensamos en el 68, es quizá el del inconformismo de la juventud. Y aquí me estaba acordando, yo soy de Santander, y cuando yo era joven había un obispo en Santander, que era don Juan Antonio del Val, Gallo, que había escrito un libro que era El inconformismo de la juventud. Está publicado en la BAC, y me venía a mi cabeza el título del libro de don Juan Antonio. Bien, bueno, pues ese cambio global que supone ese inconformismo de la juventud, esa rebelión de la juventud, de una juventud que en el ámbito europeo se revuelve contra el mundo creado por la generación de sus padres, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial y que había reconstruido Europa y que había creado pues que había dado lugar a eso que los franceses llaman los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos, los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, también quizá un tanto mitificados, pero que son esos años de prosperidad, de redistribución de la riqueza a través del estado del bienestar, de crecimiento, de extensión de la sociedad de consumo al conjunto de las clases sociales, etcétera. Bien, pues esa rebelión de los jóvenes, además es un momento, tanto en España como en Europa, del boom demográfico, de los boomers famosos, son los jóvenes, que están llegando ahora a esos 18 años, es el momento que se expanden las cohortes demográficas formadas por los jóvenes que además ya no deben trabajar desde temprana edad, que estudian, que tienen acceso a esos productos de consumo, incluidos productos culturales muy diferentes, jóvenes que se comprometen en política, muchos de ellos en el ámbito de la política de izquierdas, sobre todo en el ámbito muchas veces de la nueva izquierda, esa izquierda que incluso se le está quedando el Partido Comunista demasiado moderado, demasiado conservador. Bien, unos jóvenes que están descubriendo, pues ha sido la Revolución Cubana también, a Che Guevara, a Mao, a Ho Chi Minh. Bueno, pues es ese mundo. En España los cambios también se están acelerando en este momento. Son los años de lo que hemos convenido en llamar del milagro español, momentos de enormes cambios sociales y económicos, pero también de cambios culturales y morales. Están llegando esas modas juveniles, esas culturas, a través de la televisión, el cine, el turismo, las fronteras, por mucho que España operase una censura, que a partir además de 1967 se va a relajar, pero llega, no se pueden poner puertas al campo indudablemente. Es un momento, por tanto, también de cambio político. La dictadura ha evolucionado hacia un autoritarismo tecnocrático que mantiene los mecanismos represivos, pero están mucho más modulados, mucho más moderados. Además, bueno, pues el paso del tiempo, el envejecimiento del jefe del Estado, del general Franco, pues anuncia que
el régimen tiene que cambiar, anuncia cambios políticos próximos y, como he anticipado, pues hay una movilización social cada vez más intensa. Bien, y además esto coincide, somos muy conscientes de ello, con cambios en la Iglesia universal y española. Y eso me lleva, bueno, pues a ese tercer punto de mi esquema, que para hablar de desconfianza, bueno, pues quisiera hablar también previamente de confianza, porque es un momento en el cual creo, y lo podemos comentar y discutir, que se está generando también una confianza o una esperanza o una nueva situación en el marco de la Iglesia Católica, desde que, bueno, pues en ese marco del Concilio Vaticano II, 1962-1965, no tengo que insistirles si lo conocen perfectamente, de lo que está ocurriendo. Y como veo que tengo bastantes cosas, pues voy a ir intentando avanzar un poco. Bueno, en cualquier caso, son cambios en entender la vida cristiana por parte de laicos, de religiosos y religiosas, de clérigos, sobre todo entre los más jóvenes. Una vida cristiana que muchos empiezan a entender en ese marco como más auténtica, quizá como más libre, también como más conectada con el mundo, y eso, bueno, pues entrando en consonancia con este espíritu del 68. Es verdad que en este marco se van a emprender experimentos de gran radicalidad, ya en el marco de la expresión comunitaria de la fe, también en el terreno del compromiso social. La Iglesia ya no es entendida como esa sociedad perfecta, como una Iglesia que se tiende a identificar mucho con la jerarquía eclesiástica, sino que conocemos esta nueva definición del Concilio Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios. Y eso también creo que genera una serie de implicaciones por parte de muchos cristianos católicos que de repente se empiezan a sentir, o tienen la oportunidad quizá de sentirse más partícipes de la vida comunitaria de la Iglesia, y lleva incluso a una renovación de la manera de entender la identidad cristiana. Ese libro que está ahí, Mujeres Católicas y Consagradas, bueno, lo pongo también porque tengo un poco el orgullo de director de tesis. Es el fruto de una tesis doctoral que se defendió en la Universidad de Castilla-La Mancha por parte de Verónica García Martín, que además le dieron el premio Miguel Artola a la mejor tesis doctoral del año 2024 por parte de la Asociación de Historia Contemporánea, que yo creo que eso es casi poner una pica en Flandes, que la Asociación de Historia Contemporánea pues reconozca una tesis doctoral que es de historia religiosa. Bueno, pues en esta tesis, Verónica García investiga esa redefinición de las identidades de las religiosas en el concilio y sobre todo después del concilio. Bien, algunas otras experiencias, aparte de esta que hago referencia de las religiosas, pues donde se generan quizá espacios de confianza en lo que es ser cristiano católico. Bueno, pues el descubrimiento del compromiso social o temporal, o el redescubrimiento, esto ya existía, evidentemente, pero el redescubrimiento del apostolado, sobre todo del apostolado seglar, del apostolado laico, que se va a encauzar mucho, y luego vamos a ver cómo ahí surgen problemas a través de los movimientos especializados de acción católica, la renovación de la vida religiosa, que acabo de hacer referencia, la renovación de la liturgia, que a veces lo que es más, es más popularmente conocido del Concilio Vaticano II, y antes hemos hecho referencia, ¿no?, a la lectura en lengua vernácula,
de los textos de la escritura, pero no solo eso, obviamente toda la liturgia es traducida a las lenguas vernáculas, el mayor sentido de participación de los fieles, o incluso esas experiencias de misas juveniles. Hace poco un compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea en Valencia, presentó una comunicación que se titulaba En misa y rocanroleando, perdón, no me cuesta decir la palabra, ¿no? Esas experiencias de misas juveniles que adoptan el lenguaje juvenil, la música juvenil, etc. Y bueno, también la experiencia ecuménica, un nuevo clima de confianza entre las diversas confesiones cristianas o pasos que se dan a crear ese clima de confianza, que tiene una vertiente juvenil también, en torno, por ejemplo, a experiencias como la de la comunidad de Tessé. La comunidad de Tessé, esa comunidad monástica que reúne a protestantes y católicos, fundada por el hermano Roger, y que a partir del año 1970 convoca un concilio de los jóvenes y una peregrinación que así llaman de confianza a lo largo de la tierra. Confianza que llega también al encuentro entre creyentes y no creyentes, no solo a los creyentes de diversas confesiones, y bueno, hacer un poco propaganda a mis discípulos. Estoy dirigiendo ahora una tesis doctoral sobre Instituto Fe y Secularidad, que dialoga con los creyentes, pero también, bueno, estoy trabajando algo sobre el diálogo, o sobre el diálogo no, bueno, sobre las relaciones entre católicos y comunistas, y ahí aparecen esas experiencias de diálogo cristiano-marxista que se están produciendo en estos momentos. Luego, si no, tengo más cosas, pero luego, si no, podemos dialogar en torno a ellas. Simplemente unas palabras de unos participantes comunistas en ese diálogo, Manuel Azcárate, que dijo: aún para nosotros, para nuestra generación de marxistas, decir católico era decir enemigo. Y sin embargo, él constataba cómo en los años 60, al menos en su opinión, se está creando un nuevo ambiente que permite que los antiguos enemigos comiencen a, por lo menos, poder conversar. Pero ciertamente, vamos a hablar de desconfianza. Bien, podemos poner muchos ejemplos, ¿no?, de esa crisis y de esa contestación en el seno de la Iglesia en medio de esos convulsos años 60, pero me voy a centrar en dos ejemplos. El ejemplo que tiene que ver con esos movimientos especializados de acción católica, por un lado, y por otro lado, con el propio clero católico, el clero, sobre todo el clero joven. Bueno, en los años 60 va a entrar en crisis, a finales de los años 60, entra en crisis la acción católica, particularmente sus movimientos especializados. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiante Católica. Estos movimientos se habían encontrado en los años 50 inmersos en un proceso de transformación que tuvo dos direcciones, podemos decir, complementarias. También en la línea de las nuevas teologías sobre el laicado. Por un lado, una demanda de mayor autonomía por parte de los seglares en su actuación respecto de la jerarquía, y en segundo lugar, y vuelve a salir aquí el tema del compromiso, como se habla en aquel momento, el compromiso temporal, una mayor conciencia de la importancia del compromiso temporal en los seglares, que eso llevó, en el caso de muchos seglares católicos que militaban en estos movimientos, en ese ambiente de oposición al franquismo, a militar o a implicarse en movimientos contestatarios de tipo obrero o de tipo estudiantil de la universidad, también a veces en asociaciones vecinales o en otro tipo de movimientos. Estas tendencias preexistentes se van a ir acentuando a lo largo de los años 60,
Y de nuevo el Concilio Vaticano II y el espíritu de ese concilio va a suponer un acicate para ese compromiso social, ese compromiso con el espíritu de los tiempos, esa idea de que hay que encarnarse en una realidad social. Pero ese compromiso o esa politización del compromiso católico, del compromiso cristiano, si queremos una politización en un sentido amplio de lo que significa el término política, de la polis, de implicarse en los asuntos de la polis, que en algunos casos también es politización en cuanto a militancia, pero no necesariamente va a terminar, y ese deseo también de autonomía respecto a la jerarquía eclesiástica, va a terminar produciendo un conflicto y una ruptura entre la jerarquía católica de aquel momento, que todavía del final de los años 60 no estaba inmersa en ese proceso de transformación que se ha conocido de alguna forma como taranconismo, por decirlo de alguna manera, entre esa jerarquía y la base laical de los movimientos especializados. Y ahí sí que se produce una brecha de confianza entre jerarquía y base laical. Bueno, no entro, porque no sé cuánto tiempo, como llevo ya hablando. Media hora, pues no entro en los detalles. Indudablemente no entro en los detalles, bueno, pero probablemente los conozcan ustedes. Feliciano Montero trabajó mucho sobre esta cuestión, pero esto va a llevar finalmente a una reestructuración y profunda crisis de la acción católica. Buena parte de los militantes van a abandonar los movimientos, se van a dispersar. Algunos ahora sí se van a implicar de manera muy notable en esas realidades políticas o parapolíticas, y en el plano, digamos, de las creencias, para muchos va a llevar, si no el abandono de las creencias, a una privatización de las mismas y a la larga a un extrañamiento, alejamiento de la Iglesia. El clero también entra hay una crisis del clero en esta etapa final de los años 60. Antes hablaba con Octavio Ruiz Manjón de la asamblea obispos sacerdotes del año 71, que no podemos entrar en ello, o por lo menos en la conferencia no me da tiempo, pero sí que antes de la conferencia, antes de la asamblea, se hace una encuesta al clero en los años 61 y 70, y esas son algunas de las respuestas de los sacerdotes menores de 30 años. A la pregunta, ¿se siente usted identificado personalmente con la Iglesia como institución visible?, casi la mitad, el 48,5%, contesta no. ¿Está usted de acuerdo con la postura actual de la Iglesia española en relación con lo social y lo político? El 80% de los sacerdotes menores de 30 años dice no. Y la reflexión, ¿hoy ha quedado indeterminado lo que significa y exige el ser sacerdote en la Iglesia? El 69,5% dice, ahí me he equivocado yo, sí que ha quedado indeterminado. Me he ido llevando por el no, eso sí, así. No entro en más detalles, pero tengo algún dato más, pero bueno, en el número de secularizaciones de sacerdotes diocesanos, que pasan de 29 en el año 64 a 257 en el 75, seminaristas mayores, 8.200 y pico en el curso 61-62, 3.413 en el 72-73, ordenaciones de nuevos presbíteros, 801 en 1966, 289 en 1973, por ofrecer algunos datos, y eso seguirá bajando. Bien, si hablamos de secularización, claro, esa crisis de confianza, esa desconfianza, esa brecha, llamémosla como queramos, obviamente se produce en el clero, pero se produce de una manera el clero joven, una manera más notable entre los jóvenes seglares y en el conjunto de la sociedad española. Es verdad que el proceso de transición de la sociedad española se acelera con la transición, se acelera a partir de la década de los 80, pero ya empezamos a encontrar algunos datos que nos dan cuenta de cómo comienza a descender ya
al final del franquismo, el número de personas que se autoidentifican como católicas de un 99%, más de un 99%, en 1960 a un 84% aproximadamente en 1970 perdona, que estoy sin 74 si el informe FOESA de 1975. Ya es que las gafas, lo que veo de cerca no lo veo de lejos y lo que veo de lejos no lo veo de cerca. Los practicantes habituales descienden, las cifras son complicadas. Al final del franquismo hay una encuesta, la FOESA, que dice que el 68% de las personas sean practicantes. Pero hay un sociólogo, Rogelio do Castella, que es un sacerdote también, que hace una crítica de esos datos y dice, es que nunca en España ha habido un 68% de práctica religiosa, por lo menos en el siglo XX. Dice él, lo que hace no es preguntar a la gente, ¿usted es practicante? No, lo que hace es ir a las iglesias y contar a la gente que practica. O tener la gente... Bueno, y él dice, no, un 35%. Bueno, pues no sabemos. Pero sí que hay ese descenso, un descenso que es más notable, mucho más notable entre los jóvenes, y ahí sí que se ve muy claramente. La categoría en los años, una encuesta del 60 no se contempla la de indiferente y ateo, pero en el año 75 ya un 20% de los jóvenes españoles se declaran indiferentes o ateos, y el 29% en el año 77, y bueno, no insisto en los datos, pero ahí están como van disminuyendo esas cifras de práctica religiosa. Y bueno, estos son los años 80, cuando esos procesos se aceleran. Indudablemente, bueno, pues no, porque veo que ya voy fatal de tiempo, pues no puedo insistir sobre ello. Sí que encontramos algo que me gustaría hacer referencia, y es que es un momento, no he traído aquí los datos sobre las jóvenes católicas, pero es un momento en que también, aunque en menor medida que entre los jóvenes varones, está descendiendo la práctica religiosa entre las mujeres. Probablemente a ojo le suena, pues se ha hablado de la... Y bueno, antes salía, ¿no? Las mujeres se da por cierto, por descontado que eran piadosas. Ese fenómeno que se ha llamado de la feminización de la religión. Bueno, pues ahora hay una desfeminización de la religión. Las mujeres... Y eso es interesante también, porque es que las mujeres, también a lo mejor lo podemos comentar, pero bueno, en el seno de la familia son las transmisoras de la fe. Que se rompa, digamos, esa práctica religiosa entre las mujeres, y sobre todo entre las mujeres jóvenes, es lo que está empezando a provocar, y provocará todavía más en el futuro, en parte, esa discontinuidad en la transmisión de la fe en el seno de las familias. Bueno, ¿cómo explicar todo esto? Y yo creo que ya voy acabando, y luego tenía más cosas, bueno, así para el libro ya está escrito, en parte. ¿Cómo explicar? ¿No? ¿Cómo explicar esta pérdida de confianza? O quizá esta brecha de confianza que se abre entre la Iglesia y una parte de la sociedad, y sobre todo entre sus elementos más jóvenes. Bueno, ya he hablado de los enormes cambios socioeconómicos que se están produciendo en España en estos años. La industrialización, la terciarización de la economía, la urbanización, y yo más que urbanización incluso insistiría en la desruralización, donde se rompen los lazos comunitarios que existían en los pueblos y aldeas, sobre todo en esa España católica del norte y el interior castellano y aragonés. Ese cambio se ha acompañado de un cambio, ya he hecho referencia, un cambio cultural, y hay muchos sociólogos que hacen hincapié en esos cambios culturales como los desencadenantes de la segunda oleada secularizadora. Por ejemplo, la introducción de la sociedad de consumo, la introducción de una nueva cultura secular,
Y ahí, bueno, pues la Iglesia es algo que está intentando, está ayornándose, ¿no? La idea del concilio, el ayornamiento de la Iglesia, es también otra idea que podemos hablar, ¿no? ¿Qué medida la Iglesia lo consigue? ¿Llega tarde? ¿No llega? ¿Llega de manera equivocada? No, eso, pero lo que sí que aparece, y hay estudiosos que están refiriéndose a ello, como la Iglesia tiene serias dificultades para competir con esa nueva cultura secular generada por las nuevas modas juveniles, por los nuevos discursos, ya no solo los discursos políticos de esa nueva izquierda, sino los discursos que se transmiten a través de la radio, de la televisión, del cine, de la música pop, y que a veces tenemos, a veces parece que no los tenemos muy en cuenta, pero están ahí. El alejamiento de la Iglesia, perdón, de las mujeres jóvenes, al cual ya he hecho referencia, pero claro, tenemos que se alejan también de la Iglesia esos jóvenes más comprometidos, aquellos jóvenes, bueno, hemos hecho referencia a esos jóvenes más comprometidos en movimientos eclesiales más avanzados, con mayor incidencia en el orden temporal, que se sienten defraudados por una Iglesia que piensan que presenta resistencias al cambio, que no se adapta con suficiente agilidad al cambio, bueno, se van alejando de ella. Además, ese propio compromiso temporal podemos pensar que lleva a una secularización de las expectativas de los jóvenes, es decir, esa implicación en lo social, en algunos casos, lleva al descuido de la parte, digamos, quizá más espiritual, o lleva a una privatización de la fe en unos ambientes en los cuales pues esta fe puede ser incluso problemática, o les lleva a vivir esa fe al margen de la Iglesia. Ese fenómeno de las nuevas parroquias, de las comunidades eclesiales de base, de esas comunidades populares, bueno, pues que también se producen, tenemos en algunos barrios. Bien, no insisto en lo de los nuevos discursos, una cuestión que me planteo y que según iba escribiendo esto me planteaba y la dejo ahí porque no tengo ninguna respuesta, ese descenso de las vocaciones sacerdotales, ese descenso del número de seminaristas y de ordenaciones, lleva indudablemente un descenso del número de sacerdotes jóvenes, de curas jóvenes. Eso también tiene que ver con esa falta de alcance de la Iglesia, esa falta de conexión de la Iglesia con el mundo juvenil. Tenemos también fenómenos que no solo son de abandono de la fe, sino de lo que llaman los sociólogos de bricolaje religioso, o llaman, hay una socióloga británica de la religión, Grace Davis, que a mí me gusta mucho, que habla del doble fenómeno lo dice en inglés, que suena siempre, esto en concreto suena mejor, habla ella del believing without belonging, el creer sin pertenecer, ¿no? Y antes hablaba, bueno, como la historia no se detiene, ¿no? Podemos hablar, ahora se está hablando mucho, ¿no? Del giro católico, esto que se están ocurriendo, que están cambiando las cosas. Estamos hablando, antes hablábamos también de los jóvenes espirituales no religiosos, que parece que es una tendencia. Bueno, son la espiritualidad New Age, muy relacionada con todos estos movimientos que están surgiendo en este momento. Bueno, pues muchas cuestiones que casi son preguntas y cuestiones que nos podemos plantear. E indudablemente, bueno, y de nuevo, pues hay jóvenes que también permanecen en parroquias, en grupos cristianos, en movimientos, bueno, pues como el Opus Dei, o no, movimientos con mayor tradición como el Opus Dei, o nuevos movimientos como el Camino Neocatecumenal, las cofradías. Tengo un compañero en el proyecto de investigación que está trabajando mucho el tema de las cofradías. Bueno, pues esto ha sido unos pequeños apuntes, unas, no sé si pinceladas excesivamente rápidas o excesivamente inseguras, pero si da lugar ahora a la conversación, pues yo me doy por satisfecho.